A ver, ¿de dónde sale el dinero? Y no hablo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hablo de un proceso mucho más sutil, fascinante, que ocurre todos los días en los bancos. Hoy vamos a desgranar precisamente eso, cómo los depósitos se transforman en dinero nuevo. Sí, como por arte de magia o casi. Vale, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero, la tentación del banquero, el origen de todo. Luego, el meollo del asunto, la creación de dinero de la nada. Veremos cómo se apunta esto en los libros, hasta dónde puede llegar este poder y qué pasa si lo llevamos al extremo, a un monopolio. Empecemos por el principio. Hay que poner la primera pieza en el tablero. Y esa pieza es un simple depósito. Pero ojo, con ese depósito nace también una tentación. Una muy poderosa. Pensemos en la lógica de un depósito. Alguien lleva su dinero al banco buscando una cosa: seguridad. Que esté ahí disponible en cuanto lo necesite. Punto. Pero el banquero no ve solo un montón de dinero quieto, ve una oportunidad. Y aquí está el quiz de la cuestión, la diferencia fundamental tanto legal como económica. Un depósito a la vista es un contrato de custodia, el dinero sigue siendo totalmente líquido. Un préstamo, sin embargo, es otra historia, ahí se renuncia a esa liquidez a cambio de un interés. ¿Y cuál es la tentación? Pues es muy sencillo, tratar ese dinero en custodia como si fuera un préstamo que se puede mover. Vale, ya tenemos la tentación sobre la mesa. Ahora vamos a ver la magia en acción. Cómo esa idea nos lleva directamente a crear dinero, ex nihilo, de la nada. Todo arranca de una forma muy simple. Imaginemos que el señor X llega al banco y deposita 1 millón. En el balance del banco todo cuadra a la perfección. En el activo, 1 millón en efectivo. En el pasivo, una deuda de 1 millón con el señor X. Sencillo, ¿verdad? Pero aquí es donde empieza el juego del banquero. Piensa, ¿realmente necesito tener guardado todo este millón? Y decide que no. Decide mantener solo una pequeña parte, lo que se llama el coeficiente de caja. Pongamos un 10%. ¿Por qué? Porque asume, y esta es la clave de todo, que no todos sus clientes van a venir a sacar su dinero a la vez. Y con esa idea en mente, ¿qué hace? Pues coge el 90% restante, esas 900.000 unidades, y se las presta a otra persona, llamémosla Z. El dinero físico sale de la caja fuerte, sí, pero en su lugar, en el balance, aparece un nuevo activo, el derecho a cobrar ese préstamo. Atención, porque este es el momento clave de todo el proceso. Pensemos, el señor X sigue creyendo, y con razón, que tiene 1 millón disponible en su cuenta, pero, a la vez, Z ahora tiene 900.000 unidades para gastar. ¡Boom! La cantidad de dinero en la economía ya no es 1 millón, ahora es 1.900.000. Se ha creado dinero nuevo, literalmente de la nada, porque no ha habido un ahorro real detrás de ese préstamo. A esta cantidad de dinero, la que no tiene un respaldo físico real en la caja del banco, se le da un nombre técnico: medio fiduciario. Suena complejo, pero viene del latín fiducia, que significa confianza. Y es que todo este sistema se basa en eso, en la confianza de que el banco podrá responder. Lo interesante es que este truco de magia contable se puede registrar de 2 formas distintas. Y al comparar una con otra, la creación de dinero se vuelve todavía más obvia. El primer sistema, el que se suele usar en Europa continental y el que ya hemos visto, es un poco opaco. Anota el préstamo y a la vez una salida de caja. El balance total no cambia y la creación de dinero queda algo camuflada. Pero el sistema anglosajón es mucho más revelador, mucho más transparente. En vez de dar el dinero físico, lo que hace el banco es crearle una cuenta nueva a Z con las 900.000 unidades. ¿Y qué pasa con el balance? Pues que se infla, pasa de 1 millón a 1.900.000. Ahí está, la creación de dinero, a la vista de todo el mundo. Esto es exactamente lo que ya decía el economista Herbert Aventor hace más de 100 años. Es una frase genial. Los bancos no prestan sus depósitos, sino que crean depósitos al conceder crédito. Es el acto de prestar lo que crea el dinero. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Este poder es infinito? ¿Podría un banco seguir creando dinero sin parar? Pues no, claro que no. Existen unos límites matemáticos muy claros que lo acotan. La capacidad de expansión de un banco va a depender, sobre todo, de 2 variables. Por un lado, la C, el famoso coeficiente de caja que ya vimos. Y por otro, una nueva letra, la K, que representa qué parte del dinero prestado se queda o vuelve al propio banco. Con estas 2 letras se puede construir una fórmula que calcula la expansión máxima de crédito, la X, a partir de un depósito inicial. A ver, no hace falta que nadie se la aprenda de memoria, pero sí entender la idea. La C, el coeficiente de caja, pone el freno, mientras que la K, el dinero que vuelve, pisa el acelerador.
Y si volvemos a nuestro ejemplo, con un coeficiente de caja del 10% y suponiendo que un 20% del dinero prestado vuelve al banco, el resultado es una pasada. Ese millón inicial no crea solo 900.000 unidades de crédito. No, permite crear casi 1.100.000 unidades de crédito nuevo. Es más que el propio depósito inicial. Bueno, y para entender bien hasta dónde llega este poder, vamos a llevarlo a los extremos. Vamos a ver qué pasa con dos escenarios totalmente opuestos para esa variable K. Por un lado, imaginemos un banco tan pequeño que cada euro que presta sale y no vuelve nunca. Su K sería 0. En ese caso, solo podría crear crédito por valor de sus reservas sobrantes, las 900.000 del principio. Pero, ¿y si nos vamos al otro extremo? Un banco que es el único que existe, un monopolio. Ahí cualquier pago que se haga acaba volviendo a él. En este escenario de monopolio, la cosa se dispara. Cada préstamo que concede crea un nuevo depósito. Y ese nuevo depósito sirve de base para un nuevo préstamo. Y ese para otro. Y otro. Es un efecto multiplicador en cadena, una bola de nieve que no para de crecer. El resultado final es, sencillamente, brutal. Con un único depósito inicial de 1 millón, un banco monopolista con un coeficiente de caja del 10% puede llegar a crear 9 millones de crédito nuevo. 9. La oferta monetaria total pasa de 1 a 10 millones. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta crucial. Si se puede crear crédito y capacidad de gastos sin que haya un ahorro real detrás, sin que nadie haya sacrificado su consumo, ¿qué significa eso para la estabilidad de la economía? Entender bien este mecanismo de verdad es la puerta de entrada para comprender fenómenos mucho más grandes como los propios ciclos económicos.